Muy buenas tardes muchachos, espero que se encuentren bien, que hayan disfrutado de su fin de semana. Hoy vamos a iniciar con el nuevo tema según la planificación que son los enfoques psicoterapéuticos. Y es muy interesante y muy relevante para la disciplina que ustedes están estudiando. La semana pasada comprendimos o aprendimos que los enfoques psicoterapéuticos son las distintas formas de entender y tratar los problemas psicológicos de las personas. Que cada enfoque tiene su teoría, sus propios principios, sus propias técnicas y sus propios objetivos. Algunos de los enfoques más conocidos son el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia gestal, la sistémica, la psicodinámica, todos esos que mencionamos la semana pasada. En este tema, o esta clase, mejor dicho, vamos a aprender las características, las ventajas y las limitaciones de cada uno de estos enfoques, así como las aplicaciones y las, digamos, evidencias científicas que lo respaldan hasta cierto punto. Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la importancia de la psicoterapia para la salud mental y el bienestar de las personas. Espero que sea útil, interesante y que participen activamente. Cuentan con mi apoyo, mi orientación en cualquier modo, en cualquier forma, así que cuando esta clase y esta presentación termine pueden hacer las preguntas pertinentes y al final probablemente informe de qué va la actividad que tenía planificada para el día de hoy. Entonces, avanzamos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son los enfoques de la psicoterapia. Y es algo que la clase pasada nombramos 4, si no me equivoco. Son 6 aproximadamente. El primero de ellos es el psicoanálisis, que fue el que propuso Freud y que se basa en la idea de que todo problema psicológico se origina en el inconsciente y que es la parte de la mente que alberga esos deseos, recuerdos y conflictos reprimidos. ¿Cuál es el otro que observamos? Es el cognitivo-conductual, que es el enfoque que se centra en la relación de los pensamientos, emociones y las conductas. El enfoque trata de darle una explicación a los problemas psicológicos de acuerdo a los patrones de pensamiento que se pueden encontrar distorsionados o ser irracionales y que generan emociones negativas o conductas inadecuadas. ¿Okay? Otro enfoque que tenemos es el humanista, que se inspira en la filosofía existencialista y que afirma que el ser humano es libre y responsable de sus propias decisiones. Él le da un entendimiento al conflicto psicológico debido a la falta de autenticidad del autoconocimiento y de la autoaceptación. Luego encontramos el elemento de la terapia gestal, cuyo enfoque intenta explicar la percepción humana desde la teoría de la forma, como una visión holística y organizada. Y ella da a un entendimiento del conflicto mental debido a la interrupción del ciclo de contacto con nuestro medio, o sea, con nuestro entorno. Y esto genera asuntos inconclusos o lo que ellos llaman en sus términos gestalten abiertas. ¿Okay? Vamos con el siguiente enfoque, para que vean que esta clase no va a ser muy larga tampoco. Está el enfoque sistémico. Este se ubica dentro de lo que es la teoría de los sistemas y considera al ser humano parte de un conjunto de relaciones e interacciones con otros, y este enfoque entiende al conflicto humano y al conflicto psicológico debido a la disfunción de los sistemas familiares, sociales o culturales que generan patrones de comunicación o comportamientos rígidos o conflictivos, ¿ok? Y por último, tendríamos un enfoque que muy poco lo nombro yo, pero es uno de los más utilizados en la actualidad, que es el psicodinámico. Es una derivación del psicoanálisis que incorpora elementos de otros enfoques como los mencionados anteriormente y entiende que los problemas psicológicos se deben a la influencia de los procesos inconscientes, las defensas psicológicas y las relaciones tempranas en la vida adulta. Con esto en mente tenemos que entender
que cada enfoque da un entendimiento a lo que llaman conflicto psicológico. Es decir, a todos aquellos problemas que nos afectan el equilibrio, que era lo que discutíamos la clase anterior, el homeostasis o la homeostasis mental. Entonces, vamos a ver cada uno cómo se componen, cuáles son sus objetivos, las características, las ventajas y las limitaciones. Vamos a empezar con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una terapia que se basó en los problemas psicológicos del inconsciente, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el objetivo que se planteó con esta psicoterapia? Tratar de ser consciente lo que está dentro del inconsciente. Porque al traer eso inconsciente a un plano real, se curaban las personas. ¿Y cómo se hacía esto? Mediante técnicas como la asociación libre, la interpretación de los sueños y la transferencia. Y ustedes dirán, ¿qué son esas tres técnicas, profesor? Porque usted nos las nombra tanto. Mire, la asociación libre es simplemente en que el paciente exprese lo que viene a la mente sin censura ni orden. Y el terapeuta debe escuchar e interpretar los contenidos inconscientes que se van revelando. La interpretación de los sueños consiste en que el paciente relate sus sueños que se consideran para el psicoanálisis una manifestación simbólica del inconsciente. El terapeuta procede a analizarlos y da un significado. Y por último tenemos lo que es el fenómeno de la transferencia, que, a ver, ¿cómo lo hago más sencillo? Básicamente se refiere a que el paciente proyecta sobre el terapeuta sentimientos, deseos y conflictos que tiene con otras personas significativas en su vida, esencialmente sus padres. Y el terapeuta debe aprender a manejar esta transferencia y utilizarla para ayudar al paciente a resolver sus conflictos. Y esas son las técnicas principales por las cuales el psicoanálisis trata de alcanzar sus objetivos. Pero ¿cuáles son las características del psicoanálisis? Es un proceso largo, profundo y que se centra en la modificación de la estructura de la personalidad del paciente. Un proceso psicoanalítico de una persona pudiera durar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años o para toda la vida, porque estamos hablando de remover cimientos inconscientes de la personalidad propiamente dicha y de la manipulación de las fuerzas inconscientes, las pulsiones, el ello, el yo y el superyo. Por supuesto que tiene sus ventajas, que es la exploración de la historia personal, porque debemos ahondar a profundidad en la vida de las personas, los conflictos internos inherentes a ellos, y también la comprensión del síntoma, que para el psicoanálisis tiene un significado diferente a como lo entiende la salud. Porque mientras que la salud entiende al síntoma como aquel signo de una enfermedad, aquel rasgo de una enfermedad que no se encuentra atado a una expresión física, ¿verdad? En el psicoanálisis, el síntoma es una formación del inconsciente y expresa un conflicto de deseos opuestos. El síntoma en el psicoanálisis tiene un sentido inconsciente, una cuestión que el sujeto en la persona ignora, que el terapeuta siempre trata de interpretar. También implica, según quien, un goce, una satisfacción que el sujeto obtiene de su propio padecimiento, y es lo que le dificulta desprenderse de ese conflicto. Es una forma de cumplir con un deseo reprimido, y es una forma de defensa ante la angustia que ese deseo te genera.
Yo sé que esto suena un poquito complicado, pero créanme que cuando uno tiene la práctica para hacer ese análisis, suele fluir bastante. Sin embargo, debido a la característica de que es un proceso profundo, es que se expande en el tiempo, precisamente por tratar de comprender el síntoma, que no todo el tiempo es sencillo. Las limitaciones es que es un proceso costoso y complejo precisamente por su duración y por los elementos a los cuales está unido. La exploración de la historia personal y de los conflictos internos de una persona no es algo muy sencillo de hacer, porque incluso puedes llegar a tener que remover conflictos o personas del pasado para entrevistarlo. Hay una mínima probabilidad de generar dependencia del terapeuta y una resistencia al cambio, a dejar la terapia, y una vinculación no sana para el terapeuta, o sea, de las personas con el terapeuta. Es cuando siente que no puede vivir sin esa terapia, sin ese análisis, porque ha explorado tanto de sí mismo que se hace como una especie de adicto, de dependencia. Bueno, continuamos ahora con el cognitivo comportamental. Este es uno de los elementos, digámoslo así, de una de las corrientes que más dolores de cabeza a veces dan. Porque suele ser muy rígida en su entendimiento de la salud mental en general y de su objetivo como terapia. Tenemos que entender que la terapia cognitivo-conductual se centra en lo que es la relación de pensamiento, emoción y conducta, ¿verdad? Y el objetivo de esta terapia es identificar y modificar las distorsiones cognitivas, esas disonancias que se van originando en cada uno de nosotros. ¿Y qué técnicas utiliza? Cuestionamiento, reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y exposición. Muchas de las cuales las hemos discutido en clase y algunas de esas las vamos a ver en esta materia. Pero es que, ¿qué es el cuestionamiento en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo? Eso es una terapia que consiste en que se haga preguntas al paciente para que éste examine la validez y la utilidad de los propios pensamientos y los ponga a prueba con la realidad. Utilizamos el diálogo socrático, pero para inquirir sobre sus propias estructuras. En el caso de que se necesita modificar, se trata de generar una duda razonable para poder generar una reestructuración. Y es la segunda técnica, la reestructuración cognitiva. Es la ayuda que brinda el terapeuta al paciente para modificar esos pensamientos distorsionados. Porque esta cuestión de pensamientos irracionales o pensamientos distorsionados causa malestar y se suele tratar de reemplazar un entendimiento de una realidad por una situación más racional, por más adaptativo a su entorno, al sitio donde se encuentra ubicado. Y precisamente ese rasgo de adaptatividad te lleva al entrenamiento de habilidades sociales, que ahí es donde se trata de enseñar estrategias para mejorar la comunicación, la interacción con los demás, como pueden ser asertividad, empatía y retroalimentación con los demás. Y la terapia de exposición, que es para exponer al paciente a una situación o un estímulo que produzca ansiedad o miedo, y esto se hace de forma gradual y controlada. ¿Para qué? Para que el paciente se habitúe y reduzca de manera significativa esa respuesta emocional negativa. Dentro de esta también podemos encontrar lo que es la desensibilización sistemática, que es una técnica que se utiliza precisamente en este tipo de terapias. No es la única en su especie, pero es la de mayor aplicación, que ha sufrido cambios conforme ha avanzado la psicología. ¿Y cuáles son las ventajas de este modelo, de este enfoque, digámoslo así? Es que es eficaz, es práctico y es estructurado. O sea, te enseña estrategias para los problemas y mejora tu bienestar rápidamente.
Justamente por eso es difícil de combatir, porque tiende a ignorar muchas veces la parte inconsciente de la mente. Se centra tanto en lo que ve, en lo que es real, que a veces ignora que el ser humano tiene un componente espiritual que, entiéndase espiritual no desde el punto de vista religioso, que sería malentender el concepto aquí en este caso, sino desde el aspecto mental. Hay fuerzas superiores a la razón que te motivan a hacer algunas cosas, y eso es lo que tiende a ignorar este modelo. Precisamente es lo que encontramos dentro de sus limitaciones, que lo llamamos superficial, es mecanicista y es descontextualizado. Es decir, es netamente positivista y mecanicista porque suele ver a la persona como una máquina y como un funcionamiento lineal. De hecho, de este enfoque se desprende la PNL, que es una de las cuestiones más nefastas que se ha inventado, puesto que ignora por completo la parte inconsciente y se centra en una estructura de procesamiento de información y de programación tan despersonalizada y deshumanizada que no se ha podido demostrar su sustento científico, digámoslo así, para decir que es positivo o algo por el estilo. Bueno, ustedes lo van a ver cuando vean programación neurolingüística aquí en la universidad, creo. Es descontextualizado precisamente por eso mismo. No se preocupa tanto por el entorno, sino por cómo ves tú eso, cómo lo interpretas. Y la emocionalidad no se relaciona, y la relación entre los entornos que hay de la escuela con la casa, del trabajo y la cultura donde está puesta. Esto va mucho con la tabla rasa de Locke, o sea, simplemente es estímulos, respuestas y nos centramos solamente en cómo yo percibo lo que está afuera y no en cómo me afecta y cómo me relaciono yo con ello. ¿Okay? Es una cuestión netamente cognitiva y de pensamiento lo que estamos haciendo aquí. Luego continuamos con el humanista. El humanista es un enfoque muy bonito, eso sí lo tengo que decir, porque es un enfoque que te permite apreciar al ser humano con mayor libertad. Y es que, como viene de la filosofía, y como cree que el ser humano es libre y responsable, te potencia esa parte del autoconocimiento y la percepción propia para sentirte realmente como tú eres. Se centra exactamente en la persona, porque el objetivo de esta terapia es facilitar el desarrollo de todo el potencial humano. Utiliza la escucha activa, la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional como herramientas para ello. ¿Ok? Pero y volvemos al tema, o sea, ¿qué significan estos términos que estamos escuchando hoy en día, que son técnicas que se utilizan para la terapia? Pero es que no son más complicados que lo que hemos visto en clases. O sea, escuchen. La escucha activa es que el terapeuta preste toda la atención al paciente, no lo juzgue, no lo interrumpa y le haga saber que lo comprende y lo respeta con gestos, palabras o preguntas. La empatía consiste en que el terapeuta se ponga en el lugar del paciente, sienta, piense lo que él piense lo que él siente y piense sin perder su propia identidad ni su objetividad. Esta misma técnica, fíjense que todo va concatenado. La escucha te lleva a ser empático y la congruencia trata de que el terapeuta se mantenga fiel a sí mismo, sea auténtico, coherente y con el paciente y exprese lo que realmente piensa y siente sin fingir u ocultar nada, evitando, eso sí, subjetividades y prejuicios en la conversación. Y la última es la aceptación incondicional, que es la condición humana por excelencia, que es aceptar al otro tal como es, sin imponer condiciones ni expectativas, y muestre su aprecio y su confianza. O sea, esta es una terapia más dialógica, del diálogo, se centra en la persona y en la conversación, y si ustedes se ven
¿cuáles son sus características? Es que son centradas en el presente y en la experiencia vivencial. Valora esa singularidad, esa individualidad y la creatividad de las personas. Lo que tan libre puede ser. ¿Qué ventajas tiene? Es precisamente eso. Que sea respetuoso, optimista, que sea holístico y no vea a las personas como por partes o piezas de una máquina que hay que reparar. Que te lleva a tratarte de sentir fiel a ti mismo, que te conozcas tus habilidades, tus potenciales y que aceptes realmente lo que eres. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son sus limitaciones? Que por ser tan existencialista suele ser ambiguo, puede llevar a ser subjetivo y puede ser poco directivo, es decir, no te va a dar líneas concretas y directas de lo que vas a hacer. Porque no existe una receta de persona a persona, ya que el método humanista implica que te adaptes a cada persona para establecer una relación de desarrollo, una relación de crecimiento sano para las personas, una relación positiva. Teniendo en cuenta en esto, vamos ahora con la Gestalt. Y es que la Gestalt es una escuela que tiene muchísimos años, es muy popular en Venezuela y a la gente le encanta mucho esto, de verdad. Es una de las escuelas que más adeptos tiene aquí en Venezuela y es porque trata de explicar, según la teoría de la forma, qué es la percepción humana, que tiene un orden, que percibe un todo. Y si ustedes ven la fotografía en la lámina, ustedes me dirán que ven dos rostros o ven una copa. Y esa es la teoría de la figura y el fondo. Porque lo que él trata de tocar la Gestalt son los asuntos inconclusos o las Gestalt abiertas. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque el objetivo de ella es restablecer el contacto con el aquí y ahora, en el momento donde estás viviendo, la realidad actual. ¿Y mediante qué técnicas utiliza la Gestalt para hacerlo? Tenemos el darse cuenta, el diálogo socrático, perdón, el experimento y la dramatización. Y ustedes dirán, ¿cómo darse cuenta es una técnica? Pues te diré que es un arte también darse cuenta, porque no es tan fácil de llevar a cabo. Porque esta técnica consiste en que el paciente tome conciencia de esas sensaciones, de las emociones, el pensamiento y las acciones que está haciendo en el momento presente. Y los exprese de manera espontánea y honesta. O sea, que tomes conciencia de tus reales actos. En el momento en que estás sometido a una sensación, a una emoción, cuando vienen pensamientos, cuando estás haciendo algo, que de verdad estés en ese momento experimentándolo, las sensaciones. Luego el diálogo socrático es una técnica que no solamente utiliza la Gestalt, la utilizan todas. Sin embargo, la Gestalt es un eje fundamental porque trata de que el paciente dialogue con el terapeuta, preguntas, respuestas, y por sí mismo el paciente va a ir descubriendo sus propias verdades y sus propias soluciones. Y lo que ellos llaman el experimento no es un laboratorio, un grupo control, un grupo de esto, no, es una actividad, una tarea que viva y resuelva en el que vive y resuelva su problema. Si te da miedo encarar algún aspecto traumático, puedes usar la silla vacía, puedes utilizar el dibujo, el canto para experimentar esas emociones. Por eso es que la Gestalt es tan dinámica al momento de utilizarla como terapia. Y por otro tenemos la dramatización, que es lo que se llama psicodrama. Podemos utilizar escenas de la vida real, imaginarias, que sean conflictivas para el paciente y que asuma los diferentes roles que presenta la escena para que pueda expresar y comprender los sentimientos y las necesidades ante dicha situación. Es una terapia muy bonita, es una intervención que está orientada al proceso y a la acción y que promueve la toma de conciencia y la responsabilidad individual, o sea, que te asumas propiamente dicho de tus actos y de lo que estás haciendo en el momento.
Es un método muy dinámico, es creativo y es vivencial, y eso ayuda a la expresión, la integración y la resolución de conflictos del paciente, y eso lo hace sus ventajas. Sí tiene ciertas limitaciones, y es que como tendemos a ser tan confrontativos con las situaciones y los problemas sin resolver, puede ser muy intenso y arriesgado, lo cual quiere decir que el paciente se expone a ansiedad, culpa, vergüenza, producto de que es bombardeado con estímulos y con situaciones que remueven esa parte emocional, esa parte de la percepción de la realidad de la persona. Como la silla vacía. La silla vacía es una técnica que me gustaría enseñárselas para que vean cómo funciona, pero que no recomiendo que la apliquen hasta tanto no hayan hecho su especialización pertinente, porque se requieren 4 años para hacer una técnica de silla vacía feliz. Y por feliz me refiero a que se ejecute adecuadamente. Luego tenemos la terapia sistémica, que bueno, como dijimos, se centraba en la teoría de los sistemas y las relaciones. ¿Se acuerdan de aquella teoría que yo dije de la ecología del desarrollo humano? Bueno, está enmarcado en digamos, este enfoque o este paradigma este enfoque de terapia, mejor dicho. Y es porque lo que busca aquí hacer es modificar la estructura y la dinámica de los sistemas. Acuérdense, vean la imagen. Microsistema, mesosistema, macrosistema, exosistema, y aquí no está, pero creo que es cronosistema, que es el tiempo. Entonces es modificar la estructura y la dinámica de esos sistemas. Y ahí se utilizan técnicas como la reformulación, la reestructuración, la circularidad y la retroalimentación. Aquí hay una diferencia, por lo menos en lo que dice la reestructuración, pero vamos por partes. La reformulación, ¿qué es? Trata de que el terapeuta y el paciente redefinan un problema, y de forma de que el paciente pueda ver nuevas posibilidades de solución y que se destaquen los recursos y las fortalezas. La reestructuración en este caso no es reestructuración cognitiva, sino consiste en que se intervenga directo en la estructura y la dinámica familiar para modificar patrones de comunicación, de comportamiento y nuevos roles, normas y límites dentro de esa dinámica familiar. La circularidad consiste en que se adopte una perspectiva en círculos, no lineales, para romper un poco con el positivismo, para comprender lo que es la realidad del paciente. Es decir, el paciente es un punto y la realidad es un círculo en el cual nosotros empezamos a ver las múltiples causas, qué efectos, qué interacciones hay ahí dentro del sistema, tanto dentro de sí la familia, escuela, hogar. ¿Okay? Por eso es que se expresa en círculos la gráfica. Y hay una que es la retroalimentación, que es darle al paciente, a la familia, información sobre lo que ha observado, lo que has analizado, y sugiere los cambios y las alternativas. Normalmente se utiliza para el cierre de una terapia en general, en todos los enfoques. Las características es porque aborda una cuestión que no hacen los demás, que es la complejidad y los contextos humanos que implican a todos los miembros del sistema. Revisan la teoría de Uri Bronfenbrenner, que es la ecología del desarrollo humano, para que entiendan cómo desarrolla todo esto. Estas cuestiones, bueno, ustedes ya lo han visto el año pasado, lo hemos repasado, yo se los he explicado, pero no está de más que echen una leidita de aquí al examen. Las ventajas: es amplio, es flexible, es ecológico, reconoce la influencia y la importancia de los sistemas familiares, sociales, culturales y la naturaleza sobre el cómo una persona estructura su dinámica con la vida. ¿Cuáles son las limitaciones? Que a veces trata de abarcar tanto que se puede dispersar al no tener una sola teoría o una metodología específica. Por eso es que yo les invito a revisar a Bronfenbrenner, porque pueden haber diferentes temas y diferentes visiones acerca de la terapia sistémica. Y luego tenemos la última, la que casi nunca hablamos, que es la psicodinámica. Esto se deriva del psicoanálisis, ¿ok? Pero tiene una amalgama de los otros
enfoques, pues toma elementos de ellos. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Explorar y comprender el significado del síntoma mediante técnicas como la alianza terapéutica, la interpretación, la confrontación y la clarificación. ¿Y a qué nos referimos con eso? La alianza terapéutica es esa relación de confianza. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada acerca del rapport? También se le conoce como alianza terapéutica. Es colaborar, es confiar y respetar al paciente para que se sienta cómodo y motivado a participar en la terapia. La interpretación consiste en que el terapeuta explique al paciente el significado oculto o inconsciente de sus síntomas, de sus conductas, de los sueños, de sus fantasías, y cómo estos se relacionan con sus experiencias pasadas y sus conflictos actuales. La confrontación es una técnica que trata que el terapeuta señale al paciente las contradicciones, las inconsistencias o las defensas que presenta su discurso o su actitud, para que tome conciencia de ellas y las modifique. Esta técnica sí es un poquito complicada porque tiene que haber eso, una alianza terapéutica fuerte, porque si no comienza a generar rechazo. Y la clarificación, que es ayudar al paciente a ordenar y expresar sus pensamientos y sentimientos con claridad, aquellos que puedan estar confusos o mezclados, para que se comprendan mejor a sí mismos. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, que es una intervención que se adapta a las necesidades, a las características de cada paciente. Se apoya en investigación científica y busca el cambio psicológico. El cambio psicológico es el reacomodo de la dinámica mental. ¿Y cuáles son las ventajas? Que bueno, que es integrador, que es actualizado y que es personalizado. Integrador porque trae de todos los enfoques. Actualizado porque se utiliza mucho en el día a día. Y personalizado porque se centra en cada persona. Combina lo mejor de cada enfoque, respeta el ritmo y el estilo de cada paciente. O sea, cada terapia es diferente dentro de este enfoque. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, a veces puede ser ambivalente, puede ser inconsistente porque puede tener resultados y a veces no. Puede ser poco coherente porque un día dice una cosa y al día puede interpretar otra. Pero como no tiene una base teórica única ni una práctica estandarizada, se disgrega un poco el enfoque. Sin embargo, si ustedes ven cada uno de los enfoques que hemos visto hasta ahora, tienen elementos que los limitan a todos ellos. A todos ellos para la práctica de la psicoterapia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cuando han sido desarrolladas este tipo de terapias, hay limitaciones humanas, que es el hecho de que la percepción y el razonamiento de una persona en una época puede ser diferente. Esto no quiere decir que los enfoques se desechen, porque con todas sus limitaciones simplemente se van actualizando y tratando de superarlos. Entonces, ¿cuál es el otro tema que tenemos que conversar el día de hoy? Una vez teniendo claro cuáles son los enfoques de la psicoterapia. Y es muy importante conocer qué elementos de la fonoaudiología qué elementos de la psicoterapia toma la fonoaudiología. Y es que, si ustedes ven, la fonoaudiología está en el centro y está nutrida de alguna manera por todos los enfoques de la psicología. Porque el psicoanálisis toma, por ejemplo, la importancia de la historia personal, el inconsciente, la transferencia, la comprensión de la dinámica psicológica con el yo y super yo, la relación con el terapeuta, del cognitivo conductual es los pensamientos, las emociones, las conductas, para identificar y modificar los patrones distorsionados que afecten la comunicación, ojo, siempre limitándose a la comunicación. De la humanista toma lo existencial, lo auténtico, la aceptación incondicional, porque necesitas desarrollar el potencial comunicativo del paciente para respetar su singularidad, o sea, su individualidad. De la Gestalt toma la teoría de la forma, el aquí, el ahora, el darse cuenta para establecer un contacto con el medio y resolver asuntos inconclusos que interfieran con la comunicación. Esto no quiere decir que ustedes van a hacer terapia, todo lo contrario, cuando se requiera terapia se refiere, pero pueden identificar los elementos para hacer recomendaciones u observaciones hacia los terapeutas.
La sistémica toma la teoría de sistemas, esa circularidad y la retroalimentación, porque modifica la estructura de los sistemas comunicativos del paciente, como la familia, como el grupo, como la cultura. Y de la psicodinámica, la alianza terapéutica, la interpretación y la clarificación, porque tienes que explorar y comprender el significado de síntomas comunicativos y buscar ese cambio psicológico. Es evidente que para concluir, se entienda que los enfoques psicoterapéuticos son formas diferentes de entender y de tratar los problemas psicológicos de las personas, que se basan en teorías, principios y técnicas muy diferentes y que cada uno tiene características, sus propias ventajas, sus propias limitaciones. Algunos se adaptan mejor a un caso que a otros y por eso es importante que uno debe conocer todos estos enfoques y sus aplicaciones y su evidencia, porque de acuerdo a cada paciente usted pasa por cada enfoque, por cada situación, y la psicoterapia es una herramienta que es muy valiosa para el cuidado de la salud mental, que es lo que hablábamos de cuál era el rol del fonoaudiólogo en la salud mental y la salvaguarda de la educación, el bienestar de las personas, y requiere de un trabajo conjunto entre terapeuta y paciente, que yo creo que esa es la base más importante con la que nosotros contamos para enfrentar estos problemas. Por último, los dejo con una frase de Irving de Yalom, que escribió un libro buenísimo que se llama El día que Nietzsche lloró. Lo recomiendo, que era un psiquiatra y psicoterapeuta, que dijo: la psicoterapia es una forma de arte y no una ciencia. Y es cierto, no todo el mundo puede hacer psicoterapia, no todo psicólogo, no todo psiquiatra. Porque para ser psicoterapeuta también tienes que ser muy creativo al momento de llegar a los demás. Para la actividad que vamos a realizar, yo les voy a pedir que escojan una parte de estos temas, cualquiera, y hagan un comentario en el Telegram. Que lo hagan mediante una nota de voz. No quiero ver comentarios escritos. Quiero ver comentarios en notas de voz. Por supuesto van a tener... Hoy es el día lunes, son aproximadamente las 2 de la tarde. Y bueno, van a, por favor, hasta el día martes a las 2 de la tarde para poder pronunciarse como un comentario adecuado, analítico acerca de todo lo que estamos observando el día de hoy. Esa va a ser la forma de presentar su asistencia para la clase del día de hoy. Sin mucho más que agregar, les agradezco, espero no haberme extendido demasiado. Que tengan una feliz tarde, un feliz día o un feliz momento donde vean esta clase, y hasta luego. Muy buenas tardes, muchachos, espero que